Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a una nueva Abstracta TED Talk. Esta vez contamos con dos invitados muy especiales, Yerimar y Santiago. Acá nos van a estar presentando hoy una charla sobre cómo construir un proyecto Kanban. Y bueno, ambos son cofundadores de esto, del proyecto Kanban. Bienvenidos chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten hoy? Hola Liz, ¿cómo estás? ¿Todo ¿Qué tal, bien? Liz? Buenas noches. ¿Cómo los lleva el frío? Bien. Bueno, a mí me está matando, pero ahí vamos. Todos estamos igual. Acostumbrado, pero bien. Bien, bien. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, sin más los dejo con la audiencia y bueno, esperamos al final, por favor, puedan ir haciendo las preguntas que vayan surgiendo y al final vamos a estar preguntando aquí a Santiago y Yerimar todas las preguntas que surjan en la webinar. Bueno, muchas gracias chicos y les cedo la palabra. Bueno, gracias Liz. Bueno, gracias a las Abstracta Tech Talks por el espacio y a Liz por la invitación. Me presento rápidamente. Mi nombre es Yerimar Noguera. Soy venezolana. Si hablo rápido, lo siento, voy a hacer todo lo posible para hablarlo más lento. Estoy enfocada en la parte de gestión de proyectos desde hace ya unos cuantos años, soy economista, especialista en esta área, y participo activamente en comunidades como Nahual, Mujeres IT, en la cual formo parte de liderazgo, y cofundadora ahora de Proyecto Kanban, que es con Santiago, con los que vamos a compartir actualmente. Soy fan de la metodología Kanban y bueno, espero que este espacio les sirva, les sea de utilidad. Bueno, buenas noches. Gracias nuevamente por la invitación a Abstracta. Mi nombre es Santiago Techera, trabajo con diseño de procesos operativos y estrategias comerciales para productos digitales. Desde 2013 vengo trabajando en proyectos de transformación digital, tanto para organismos públicos como para organizaciones privadas, tanto en IT como en retail, y específicamente desde 2016 estoy más enfocado a empresas de tecnología. Soy un autodidacta por naturaleza y además de cofundador de Kanban, donde además de construir espacios de encuentro, de intercambio, bueno, evangelizamos un poco a la gente con esta metodología que es genial. Comentarles que la charla va a ser interactiva, así que los invitamos a todos a que tengan listos los teléfonos para entrar a menti.com y responder las preguntas que les vamos a ir haciendo. Bueno, empezamos, Yeri. Dale, son dos preguntas en mente y por las dudas no se asusten. Bueno, bien, arrancamos con este storytelling. Ella es Carolina, se enfrenta a un nuevo proyecto y se enfrenta a elegir una metodología de trabajo. Y le han hablado de Kanban, empezó a investigar un poco más, a conocer la metodología y lo que puede hacer con ella. Y bueno, y dio con un entusiasta de Kanban que le dijo que proyectos increíbles necesitan una metodología increíble. Y bueno, así que empezando con esto, ya les adelantaba recién que sí, va a ser interactivo, así que les preguntamos a ustedes, ¿qué es Kanban para ustedes? Así que los invitamos a ingresar a menti.com con el código 860823 o escanear el código QR que tienen en pantalla para que nos cuenten desde su perspectiva qué es Kanban para ustedes. Bien, mientras Santi comparte la pantalla, les comento un poco. O sea, en menti.com, donde colocan esos 6 números 860823, la idea es que coloquen una sola palabra. O sea, la primera palabra que les llegue a la cabeza de lo que para ustedes es Kanban, de lo que se imaginan que es Kanban o han escuchado que es Kanban, está buenísimo porque con esto nos permite tener un poco el panorama de cuál es la perspectiva de ustedes para comenzar la charla. Así que una palabra nada más. Bueno, bien, eficiencia. Bien, ahí van saliendo organización, metodología, visión. Mira qué interesante, metodología de gestión. Mira qué lindo mapa. Rápido, Bueno, organización se repite. push, flexibilidad, metodología. Bien,
Lo mejor es que organización es la que está en el centro de todo, así que vamos un buen camino. Guía, excelente, organizar, métodos prácticos, buenísimo. Les digo por las dudas, no se salgan de allí, los que ya han ido respondiendo no se salgan de allí porque después viene la otra pregunta en un rato. Genial. Santi, te dejo para que sigas conversando. Bien, perfecto. Nos quedó claro que es organización, eso, ¿no? Bueno, Kanban es más que papelitos de colores en una pizarra, esto que tengo acá atrás. Kanban es una palabra japonesa que significa algo así como tarjetas visuales y es una técnica que se creó entre 1940 y 1950 dentro de la estrategia Kaizen de mejora continua y continuada en la fábrica Toyota de automóviles para controlar el avance del trabajo en el contexto de una línea de producción. El método Kanban es un conjunto de principios y prácticas que tiene sus orígenes en Lean Manufacturing, en eso de producir solo lo necesario cuando sea necesario y en la cantidad necesaria. Pero esto se ha venido desarrollando y ha venido madurando gracias al trabajo de David Anderson, que lo llevó a un enfoque efectivo e incremental para todo tipo de organizaciones, para así poder lograr una mayor agilidad empresarial. Esto no es una técnica específica de desarrollo de software. Y bueno, y años más adelante surge el concepto de Personal Kanban, que nos ayudó a expandir las aplicaciones de Kanban a lugares que ni siquiera nos hubiésemos imaginado, no sé, como organizar una mudanza, un casamiento, lo que se les ocurra. Yo uso tableros de Kanban todos los días para todo, tanto para mis actividades laborales como personales, y no me imagino un día sin eso. A mí lo que me hace elegir Kanban una y otra vez son los valores y la falta de reglas que tiene la metodología. Porque los valores son el respeto a las personas y la mejora continua, que eso es como la combinación perfecta para el éxito. El objetivo de gestionar Kanban de manera general, como se van completando las tareas, porque al igual que Scrum, se basa en el desarrollo incremental, donde nos encargamos de dividir el trabajo por partes. Lo que estamos viendo en pantalla es un tablero típico de Kanban, que uno de los principales beneficios es que se utilizan técnicas visuales para poder ver la situación de cada tarea en cada columna, ¿no? Les comentaba recién que bueno, el trabajo se divide en partes, normalmente cada una de esas partes se escribe en un post-it y se pega en una pizarra. Esos post-it suelen tener información variada, aparte de la descripción, podrían tener la estimación de la duración de una tarea en tiempo, quién es el responsable, etcétera. Y esto actúa como testigos de un proceso de producción. Y la pizarra tiene tantas columnas como estados por los que puede pasar esa tarea dentro de un flujo de trabajo. En pantalla estamos viendo un tablero Kanban donde las tareas son representadas en esas cajitas y el flujo de trabajo tiene esas 4 fases que vemos. El objetivo de tener esta visualización es, bueno, poder tener una foto global y que quede claro el trabajo que se tiene que hacer, en qué está trabajando cada persona y, bueno, que todo el mundo tenga algo que hacer y tener clara la prioridad de las tareas. Es, es buenísimo esto para los gestores de proyecto porque es muy fácil de monitorear. Podemos saber en qué está cada cosa, el tiempo que lleva, un montón de cosas más. Acá podemos sacar un montón de ratios para ver cómo está funcionando el equipo. Y recuerden una frase cabecera de Jerry: lo que no se mide no se puede gestionar. Y esto es una tremenda herramienta para poder medir no solo la eficacia, la eficiencia, sino también la salud del equipo. Rápidamente les cuento que el tablero Kanban se divide en 5 componentes, que son estas señales visuales que les decía, que son donde se escriben los proyectos. Generalmente es por proyecto. Después tenemos las columnas, que representan una actividad específica en ese flujo de trabajo. Los flujos pueden ser tan simples como el típico de Kanban, que es el para hacer, en progreso o hecho, o muchísimo más complejos. Después tenemos los límites de trabajo en progreso, que los vemos allí arriba, que es el número máximo de tarjetas que pueden llegar a estar en una columna en un momento dado. ¿Ya? Cuando una columna está al máximo, el equipo necesita poder comerse esas tarjetas para poder moverlas al siguiente paso del flujo antes de tomar nuevas, ¿no? Estos límites nos permiten tener una señal y una advertencia temprana de que, bueno, nos comprometimos a trabajar demasiado y no estamos pudiendo cumplir. Y en los dos extremos tenemos el punto de compromiso y el punto de entrega.
En el punto de compromiso, bueno, es donde se ponen las ideas para los proyectos para que el equipo va a poder tomar cuando esté listos para tomarlas. Y al final tenemos el punto de entrega, que es el final del flujo de trabajo de un equipo Kanban. Para la mayoría de los equipos, el punto de entrega es cuando el producto o el servicio ya está en manos del cliente, ya nos lo sacamos de encima. Y el objetivo de todo esto es poder llevar las tarjetas desde el punto de compromiso hasta el punto de entrega lo más rápido posible, ¿tá? Y mejorar continuamente para poder disminuir el tiempo de entrega tanto como sea posible, ¿no? Les comentaba que para aplicar Kanban, bueno, podemos usar una pizarra o una pared, pero pensemos en la practicidad, ¿no? Para que sea escalable, este trabajo colaborativo que estamos haciendo, siempre es recomendable pensar en soluciones cloud como Trello, que les recomendamos muchísimo. También está Asana y Miro, que nos permite tener el sistema Kanban online para todo el equipo. Hoy les comentaba más temprano que es un conjunto de principios y prácticas, pero bueno, si saco el librito les digo que esto fue formulado como una aproximación al proceso evolutivo e incremental y al cambio de sistemas para organizaciones de trabajo. ¿Ah? Estos principios y prácticas que les decía pueden ser divididos en 4 principios básicos y en 6 prácticas. El primer principio de Kanban, bueno, es empezar con lo que se hace ahora. Kanban no requiere configuración y puede ser aplicado sobre los flujos reales de trabajo o procesos que tengamos activos en la organización para poder identificar los problemas. Por eso es más amigable implementar Kanban en cualquier tipo de organización porque no es necesario hacer cambios drásticos. El segundo principio es comprometerse a buscar e implementar cambios incrementales y evolutivos. El método Kanban está diseñado para implementarse con una mínima resistencia, por eso que decíamos que se hacen pequeños y continuos cambios incrementales. El tercer principio es respetar los procesos, las responsabilidades y cargos actuales. Está claro. Y el principio que más abrazo, bueno, es promover el liderazgo en todos los niveles, ¿no? Kanban promueve un liderazgo de todos los miembros de la organización y lo más lindo de todo esto es que el liderazgo se da de forma natural y es importante que entre todos se pueda fomentar esta mentalidad Kaizen, de una mentalidad de mejora continua para poder alcanzar un rendimiento óptimo. Y después tenemos las prácticas de Kanban, esas 6, que bueno, son visualizar el flujo de trabajo, lo veíamos en el ejemplo del tablero, limitar el trabajo en curso, importantísimo, gestionar el flujo, hacer explícitas las políticas del proceso, porque no podemos mejorar algo que no entendemos. Esta es la razón por la que el proceso que tengamos tiene que estar bien definido, tiene que estar publicado debidamente y bueno, y promovido dentro de la organización, porque las personas no van a participar en algo que no creen que sea útil. Eso es primordial. El quinto es implementar ciclos de retroalimentación, partiendo de una reunión diaria hasta otras de mayor horizonte para poder ver cómo vamos y hacer los ajustes respectivos, ¿no? Y bueno, mejorar colaborativamente está clarísimo. Esa es la sexta práctica de Kanban. Bueno, dicho hecha esta introducción, ya estamos en condiciones de construir un proyecto con Kanban, de poder ver un caso práctico. Así que para esto le doy paso a Sherry para que les muestre un poco más al respecto. A ver si estoy compartiendo. Sí. Perfecto. Bueno, gracias Santi. Vamos entonces a continuar ahora con el caso práctico. Hablamos de que Carolina era nuestra referencia y voy a contarles brevemente cuál es el escenario. La idea aquí en este caso sería que Carolina está intentando implementar el Kanban en este espacio de trabajo en el que ponen en producción una herramienta que se llama Kanban Plus. Y tenían una serie de procesos que cuando implementaron Kanban lo definieron en estructuras, en estas columnas que Santi había comentado. La primera columna es recuperación de datos para la instancia, en la segunda es homologación de la autoridad certificadora, la tercera habilitación de instancia, hay una columna de estancadas y está esta última columna que es el pasaje a producción.
Una de las cosas que decías antes es que cada una de las tarjetas son independientes y son únicas. Efectivamente, en este caso, aquí lo que se definió es que el concepto de tarjeta, en este caso, está agrupado como empresa, que es como la entidad en la que se iba a gestionar, y luego, en sí mismo, la tarjeta siempre tiene información de utilidad para el proceso operativo, y en este caso está los datos que necesitaba, por ejemplo, de la empresa, que seguramente es para la habilitación de la instancia. Está un campo que es importante para ello, se ve que es autorizado o no autorizado, que esto se dice que es el resultado de la instancia verificadora, y luego hay una serie de pasitos que es el flujo de trabajo de cómo se va a ir realizando cada caso. Además de eso, hay unas etiquetas que es como para las personas que son más visuales, que lo que te permiten es ver en qué estado está rápidamente. Entonces, vamos a partir de que yo estoy haciendo el trabajo de todas las personas que están en esa empresa, y recibo esta empresa para iniciar el proceso. Lo primero que hago es que, bueno, están datos pendientes, los chequeo, supongamos que complete los datos, digo, bueno, los datos están validados. ¿Cuál es mi siguiente paso? Puedo verlo de dos maneras. Si yo sé cuál es la siguiente acción, aquí Trello me permite decir mover y decir a dónde va. Si yo con frecuencia hago algún mismo proceso, me sugiere homologación de autoridad certificadora, voy a decir confirmar a ver qué pasa, si me la movió. Esto también se puede mover así por las dudas, pero hay distintas formas de manejar. Supongamos que entonces ya pasó de datos pendientes a datos confirmados, y ahora viene otro equipo, ¿tá? Que lo voy a hacer yo, y que chequea y dice que hay que enviar a la autoridad verificadora. Supongamos que lo chequea, lo envía. Hay ciertos procesos que hago, como por ejemplo lo que hice de mover o como de tener más campos, que cuando tienes el Trello profesional, el que es pago, porque toda esta versión es gratuita, te da muchos más beneficios, como por ejemplo el Butler, que te permite que después de ciertas acciones te mueva automáticamente. Hay un pique que tiene Santi, que por ejemplo es que cuando tú estás iniciando con Trello, lo tienes tú como usuario e invitas a un miembro de tu equipo. Mientras más invites, por cada miembro que invites te dan un mes gratis de ese Trello. Entonces puedes tener hasta 12 meses gratis aprovechando todos esos beneficios. Entonces supongamos que acá se envió a la autoridad verificadora, tuvimos el resultado y supongamos que aquí quedó autorizada. Entonces ya tuve la devolución y lo voy a pasar a la preparación de la habilitación en preproducción. Entonces acá voy, veo que está aquí la solicitud confirmada, veo que ya recibí la autorización. Entonces entra otra persona a ver en qué estado está. Cuando entra y ve que está en estado de preparación, por ejemplo, valida, dice perfecto, esto está validado, entra acá, por ejemplo, y dice que están las pruebas validadas, ¿no? Pongamos. Entonces, una vez que estén las pruebas validadas, hace el check de la prueba de las funcionalidades. Puede ser que esté a espera de la aceptación del cliente. Aquí tú puedes escribir actividades y arrobar a personas del equipo. Por ejemplo, fulanito, chequea que el cliente acepta que está todo bien. El cliente lo acepta, se pide la autorización de pasaje en producción y queda en producción. Una vez que queda en producción, entonces yo paso que está en producción y voy a moverla a la etapa de pasaje a producción. Entonces acá veo, creo que había tocado varias, acá veo y entonces digo que esta está en pasaje en producción. De última, la persona que está en producción hace el check, esta lo hicimos antes de tiempo, perfecto. Entonces aquí vemos que hay un flujo completo de trabajo donde aquí en este caso no es lo típico de el por hacer, el haciendo y el hecho, sino que hay otros flujos que se pueden hacer y está funcionando bien. Ahora, vemos aquí que está esta columna que dice estancada. También puede pasar otra cosa, que vemos que la habilitación de la instancia no se tocó. Aquí esto puede pasar, por ejemplo, porque como lo estoy haciendo yo sola, capaz que no la vi, pero si hay muchas, como debería ser, tanto flujos como grupos de personas que están trabajando con tareas definidas, entonces seguramente aquí ya se hubiesen algunas actividades realizadas y se pudiese ver lo del tope de actividades que estuviesen antes de hacer el pase al segundo proceso. Pero vamos a enfocarnos entonces ahora acá en las estancadas. Vemos que aquí hay algunas que están pendientes. Vemos, por ejemplo, que hay alguna que vence hoy y hay otra que vence mañana y no sabemos qué puede estar pasando. Entonces, ahora vamos a ver qué hace Carolina en este caso.
¿no? Vamos a compartir acá un momentito, hacer el cambio a la presentación. Me avisan si la están viendo, si se está. Entonces, estábamos en el tablero. Vamos a ver qué podría hacer Carolina. Entonces, ¿qué pasa cuando las cosas no marchan como se esperan? Ahí hay dos preguntas para hacerse. Si todos los procesos aplican valor, los procesos sería, por ejemplo, definir estas columnas que establecimos o definir cada uno de los subestados que establecimos, o si en el caso de que todos los procesos definamos que aplican valor, ver si todos los procesos están aplicando realmente. Entonces, aquí voy a compartir ahora, a ver, a Menti, que les decía que era la segunda pregunta para conversar. Es el mismo código, si no se salieron, es igual, lo van a poder entrar. Es el 860833, perdón, o si no pueden escanearlo. Déjenme ir a ver si... Bien, estoy acá entonces, 860823, menti.com, a ver si dan su apreciación en una sola palabra. ¿Qué podrían hacerse cuando tú ves que algo no está funcionando? Cuando ves que un proceso no se está aplicando, lo eliminamos, analizar, bien. A ver, alguien más que se anime. A ver, voy a dar un segundo más a ver si alguien más se anima a revisar el proceso. Perfecto. Postergamos, bien. Variar prioridad. Eso de postergamos está interesantísimo. Le voy a comentar. Revisar donde hay falla, retrospectiva, preguntar, corregir. Buenísimo. Está perfecto. Me encanta. Reflexionar y mejorarlo, corregir. Excelente. Qué Bien. bueno. Vuelvo entonces al Trello con toda esta información. Bien, entonces partiendo de todo esto que ustedes también están compartiendo en la lluvia de ideas que acabamos de generar, efectivamente, una de las cosas que seguro hay que hacer es que esta revisión la estamos haciendo ahora porque Carolina se sentó a ver cómo iba el proceso. Es decir, no es que cada vez que haya algo que no esté funcionando bien nos sentemos todos a analizarlo, sino que a veces el postergar es algo bastante típico y que no está mal cuando estamos trabajando con Kanban en un determinado flujo. Es decir, cada uno tiene las áreas de trabajo, hay una instancia de reflexión, que es esta de la retro, que también se utilizan en Scrum y que mencionaba Santi, que puede ser semanal, cada 15 días, mensual, dependiendo de cómo sea su flujo de trabajo. Esto se ve en cada uno de los escenarios en los que se sientan a analizar esto. Por supuesto, si hay algo que no esté funcionando, que esté trancando todo, eso sí se verificaría. Para eso, luego vamos a ver algunos tips donde vamos a ver cuáles son los procesos críticos, esos procesos críticos si tienen una atención inmediata. Pero si vemos que hay algo que está dejando un estancado, entonces procesamos a analizar, a reflexionar qué puede estar ocurriendo. Vamos a ver en este caso. Lo primero que yo voy a ver acá es que yo ya he establecido ciertos elementos clave para la tarjeta. Entonces, lo primero acá es que veo que la autoridad certificadora, esta no me la autorizó y esta sí me la autorizó. Si entro acá, veo entonces que nos quedamos en la fase de la devolución y si entro acá, veo que ya se preparó en todo para la habilitación de preproducción. Entonces, puede ser que haya algo aquí que esté afectando de forma distinta. Vamos a ver si hay algo más que se parece. Aquí, lo otro que vemos es que la etiqueta me dice error en datos. Es decir, que independientemente de que la autorizó o no la entidad esta certificadora, había un error en datos que ya ahí podemos filtrar y ver que esos datos no serían los de la entidad, por ejemplo, sino que podrían ser otros datos, podrían ser, por ejemplo, los datos que se encuentran acá. Entonces ya allí, con el tablero y con toda la información clara, es mucho más rápido que podamos ir viendo hacia dónde apuntar, hacia dónde hacer ese análisis. Capaz que lo que puede estar faltando es que aquí hay una prevalidación, no nada más datos validados, sino chequeo de dato total. Capaz que cuando se va en profundidad se detecta que hay un dato en específico. Quizás se puede hacer
una columna anterior donde falta una verificación de datos, quién sabe. Esto en este caso sería, ya que Carolina entiende con todas estas herramientas, con todos estos elementos que conversamos, allí vería entonces con su equipo qué sería lo que se resuelve. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Cuál es el valor agregado aquí en Canva? Puede pasar que si yo no estoy utilizando Canva, sino simplemente estaba utilizando Mails, por ejemplo, si Carolina con su equipo antes se estaba manejando por mail, quizás este proceso antes ni se notaba. ¿Por qué? Porque alguien decía, sí, yo lo resuelvo y no pasa nada. Pero podía pasar que si la persona que siempre lo resolvía o que le decían rápido eso, en un momento no está, todo colapsa. Y no sabemos por qué. Tener todo reflejado, tener cada una de las estructuras establecidas y tener cada uno de los roles definidos, así sea que una persona ejecute más de un rol, pero los roles definidos, es lo que nos permite que cuando algo pase, pueda detectarlo rápidamente. Pueda decir, check esto, esto no, esto sí, y pueda validar y tomar decisiones al respecto. Entonces, este es uno de los grandes valores agregados de Canva. Vuelvo a la presentación. ¿No? Entonces, a ver si me cambia. Bien, entonces, Kanban lo que nos permite es ver más allá de lo que está a simple vista, ¿no? De lo que yo probablemente se me escape o no lo vea tan trascendental o no vea que ocupe tanto tiempo. Cuando uno inicia los procesos de implementación de Kanban, una de las cosas que hace es establecerse objetivos. Quiero mejorar un 20% de la productividad. Lo definimos en indicadores, por supuesto. Y cuando empiezas, dices, no, pero si nada más mejoré el 10, o no, siento que estoy haciendo casi lo mismo. Y cuando empiezas a depurar todos estos elementos que conversamos recién, ahí ves que puedes mejorar no solo un 20, sino un 30, un 40%, dependiendo de cómo venías trabajando. Entonces, eso se genera gracias a que hay cosas, hay detalles que en la diaria es muy complicado ver y que teniéndolo en un tablero, teniéndolo en un flujo y teniendo los procesos definidos, es más sencillo de entender. Bien, para no hacerla infinitamente largo esto, porque para hablar de Kanban podemos hacer 500 cosas y ver 500 casos, lo que queremos dejarles son 10 cosas que deben saber de Kanban, ¿sí? Cosas que no deben perder de vista si quieren implementar un proceso o si quieren conocer más de esta metodología. Lo primero es que cada sistema de Kanban es único, ¿ah? La previsibilidad requiere un comportamiento constante. En este caso, nosotros cuando establecemos un tablero de Kanban, lo estamos estableciendo para una realidad operativa, que está abarcando varios elementos: el nivel de demanda, de trabajo a realizar, cómo los trabajadores cumplen con esa demanda, cuáles son las reglas con las que se gestionan, las restricciones, las dependencias, cómo se sienten nuestros clientes internos y externos. Entonces, no es simplemente replicar un sistema de Kanban, es entender la metodología y replicar para cada escenario. Kanban se trata de enfoque y flujo. ¿Ah? Hay que lograr medir ese flujo. Esto que detectamos, que hicimos esa lluvia de ideas y que todos tenían esa perspectiva de, bueno, hay que analizar y reflexionar, bueno, cuando asumimos el desafío de poder pasar a la metodología Kanban para cierto tipo de procesos operativos en nuestra empresa, vamos a tener que enfocarnos en cuáles van a ser cada una de las actividades y cómo va a ser el proceso. Esto va a limitar la cantidad de trabajo, esto puede permitir que se limite la cantidad de trabajo en progreso y que pueda ser mucho más fácil tomar previsiones y poder prever elementos que puedan generar inconvenientes posteriores. Kanban es evolutivo, no revolucionario. ¿Qué quiere decir esto? Kanban comienza con simples espejos de la realidad. ¿Sí? O sea, yo parto con lo que estábamos haciendo antes, tratamos nada más de estructurarlo en este cuadrito, en esta pizarrita. Eso lo que permite es que apenas yo detecte algo, yo puedo ir cambiándolo de a poco. Entonces, pequeños cambios graduales es lo que permite que se generen grandes procesos, que se generen grandes resultados sin mayor trabajo. Kanban está comprometido con la agilidad. Muchos de nosotros ya debemos conocer cuáles son los 4 valores y cuáles son los 12 principios de manifiesto ágil. Yo les voy a resaltar en este caso para Kanban que lo más importante es su flexibilidad, ¿ah? esa capacidad de adaptación constante al cambio. Optimizar la coordinación y la comunicación para que el trabajo pueda fluir mucho más suave y pueda ser mucho más
menos doloroso, una adaptación de metodología, es lo que permite que Kanban tenga mucho éxito en muchas unidades de trabajo, independientemente del área de negocio a la que se aplique. Bueno, Kanban se basa en la realidad, esto se lo comentaba en la anterior. Si bien hay otros elementos en los que tú tienes que adaptar todo a esta metodología, lo que sucede con Kanban es que reconoce esa realidad actual y lo que va haciendo es, sin traumas y sin resistencia, ir apuntando a esos pequeños cambios. Es un sistema vivo, crece con cada momento en que nosotros decidamos hacer una modificación, hagamos esa retro y decidamos implementar. Está diseñado para ser expandido y para ser adaptado a cada parte de una organización. Es un método de gestión de riesgos. Bueno, vimos ahora que, por ejemplo, con el caso de Carolina y Kanban Plus, que lo que me permiten haber establecido esto es poder detectar cuáles son los riesgos que están asociados a una actividad o algún proceso y qué es lo que se puede resolver. Cuando yo determino todo mi flujo de trabajo, yo puedo ver cuáles son los puntos críticos, ver si no funciona una cosa, como si yo detecto que si no está una cosa, todo colapsa, entonces esto lo defino como punto crítico, y si veo que las cosas van fluyendo y que es un elemento un poco más chico, veo cuáles son estos cambios exponenciales que puedo ir haciendo para lograr un cambio mayor o una mejora mayor. Y esa detección es la que me permite decir qué tan riesgoso o no es el flujo de trabajo que tengo. Si tengo muchos puntos críticos, es muchísimo más riesgoso. Y yo puedo definir esos puntos críticos con indicadores, por lo cual puedo definir niveles porcentuales de riesgo. Y esto es gracias a que se trabaja con Kanban. Equilibra la demanda con la capacidad. Hay una herramienta que aplica Kanban, que es el Shaping Demand, que lo que permite es, entre esa y otros métodos, mejorar la forma en la que se manejan las demandas de trabajo. O sea, hay formas de reducir retrasos y otros factores que influyen a la productividad. No es solo para desarrollo de software o IT, eso también lo comentaba Santi, o sea, se usa en recursos humanos, en diseño, en medios de comunicación, se usa en mudanzas, se usa en todo tipo de elementos. Y bueno, finalmente, Kanban trabaja a escala. Las grandes organizaciones utilizan Kanban con miles de empleados en toda la empresa. Y bueno, por supuesto ahora con la realidad que vivimos actualmente, los trabajos remotos y eso se ven beneficiados cuando se están trabajando con un tablero Kanban. Bien, ¿preguntas? No sé si Liz nos las comparte después porque no sé si la podemos ver nosotros. Bien, acá estoy. Buenísimo, chicos, buenísima y súper interesante, y todas las últimas 10 cosas como para reflexionar ahí muchísimo. Acá tenemos unas cuantas preguntas, ahí les pido si se animan también, si tienen algo que preguntar, nos quedó bastante tiempo. Ahí Teresita Ambrosio nos pregunta, ¿debería haber una persona encargada de que las tarjetas no queden mucho tiempo estancadas y facilitar el proceso? Bien, respondo a esta, Santi, y te responde la siguiente. Eso va a depender de cuántas personas estén en el equipo. Si ustedes, por ejemplo, tienen un flujo en el que participan activamente unas 5 o 6 personas, no es necesario. Capaz que es mucho más rápido que tengan daily de 15 minutos y verifiquen, sé qué es lo que está estancado, vamos a resolverlo. Pero si tienen áreas, o sea, muchas veces cada columna es un área que tiene 5 personas cada columna, ahí sí debería haber alguna persona que pueda hacer el pivote entre chequeo y validación en cada una de las áreas para poder definir por qué se está estancando. Bien, a mí en lo particular me resultó muy interesante cómo ustedes en el ejemplo que pusieron en la charla hacían uso de las etiquetas. Es decir, siempre, por lo menos la tendencia en los proyectos que he participado, ustedes hicieron la tendencia en las etiquetas en cuanto a estados, ¿no? Asociaron etiquetas con estados y he visto muchos proyectos que se usa asociar la columna, sería el estado en que está actual la tarjeta. Entonces a veces se nos hace inmenso los tableros que hay que dar un scroll horizontal terrible. ¿Ahí esto es una buena práctica o es ahí que ustedes recomiendan, chicos, en cuanto a decir, porque realmente he visto esto de esta manera y ahora me digo, wow, qué interesante, no lo había visto esa perspectiva.
Como Sí, ahí. justo eso que comentás, para no tener un scroll infinito de los estados, siempre hay estados y siempre hay subestados también. En los Bien. casos de los subestados o dependencias, por ejemplo, es donde nosotros sugerimos las etiquetas visuales de color, o en el caso de que se use Trello, los campos personalizados, donde se pueden agregar un montón de datos que son súper interesantes para todo el equipo. Ah, bien, vale, genial, gracias Santi, ya me quedo tranquila de que... Entonces, es decir, puede ser de esa manera y también de la otra, es decir, no es Sí, que esté una mal y la otra no, no, no es que una sustituya a otra, es un tema de practicidad más que nada. y cómo le sirva al equipo, cómo se organice el equipo. Yo creo que Oh, cuanto más visual es, más le va a sí, servir al equipo. bien, A ver, excelente. Bueno, si hay tres estados y siempre hay muchas actividades que están en un estado, sí es mejor por columna. Si yo ah, tengo muchísimos estados, la visualización permite que sea por etiqueta que sea mucho mejor y que si hay muchos estados quiere decir que hay muchas personas trabajando, por lo cual las columnas pueden definir contra la estructura de la empresa. Entonces eso mm, depende también mucho de la cantidad de personas con las que se trabaja. O sea, hay un montón de factores que se evaluarían en ese caso. bien, excelente chicos, muchas gracias ahí por la respuesta. Bueno, se animaron a preguntar bastante, tenemos varias preguntas ahora. Bien. Es decir, acá Mateo nos pregunta, Mateo Carranza, ¿qué tipo de métricas suelen calcular? Ahí se calculan algunas Ya, métricas. sí, mira, eso depende también del proyecto, esto del depende, pero ¿qué cosas se evalúan? Primero, los puntos críticos es una de las cosas de lo primero que se evalúa. Segundo, el tiempo de paso entre un estado y otro también se evalúa. Se evalúa también la dependencia con entidades externas. O sea, si mi proceso operativo depende mucho del feedback de alguien, incluso del cliente. O sea, el feedback del cliente y la capacidad de respuesta del equipo en función a lo que solicita el cliente es otro elemento que se evalúa en el flujo, porque a veces, si bien la agilidad de lo que dice es que constantemente hay que aportar valor, a veces podemos establecer hitos en los que se hace la entrega. O sea, en Kanban no es que hay un sprint ni nada, sino que se establecen distintos hitos y cuando tú totalmente, hay muchas idas y vueltas con el cliente y estableces un Kanban y te das cuenta que hay dos momentos en el que se lleva el tiempo y que no valía la pena, los quitas. Entonces, eso también es otro de los elementos que se contemplan. Y después, otro indicador común es la relación de cantidad de actividades por persona. O sea, la cantidad de responsabilidades que se asignan o de roles que se asignan por persona. Eso es como lo más frecuente y general que se utiliza. Y después está ese tiempo entre la respuesta pendiente del cliente y el siguiente proceso. Si es mucho ese tiempo que pasa o queda un tiempo muerto, bueno, ver si se establece un proceso ahí intermedio. O sea, continuamente se está retroalimentando eso. Excelente, muchas gracias chicos. Acá Carmen nos pregunta, bueno, nos dice primeramente, muchas gracias, excelente presentación, todo bastante claro, y nos consulta, ¿ustedes recomiendan un aprendizaje profundo de una herramienta como Trello para realmente explotarla? Y su segunda pregunta es, ¿ustedes dan capacitaciones en Trello? Bueno, a ver, yo recomiendo Trello, porque de todas las herramientas que he probado es la que mejor usabilidad tiene. Es accesible para todos, incluso por temas de discapacidad visual, etcétera. Y bueno, es súper portable, ¿no? Y después, lo otro, eh, la capacitación en Trello en realidad va en cada uno, en cada proyecto, y ver si las funcionalidades que tiene las puedo explotar o no. Y bueno, en cuanto a la capacitación de Trello, estamos planificando algún workshop para más adelante. Excelente ahí, bien chicos, así que ahí Carmen está atenta en las redes, que seguro que si sale este workshop, ahí lo estarán, seguía Proyecto Kanban y seguro ahí vas a estar enterándote cuando salga esto. Gracias chicos. Acá tenemos, bueno, varias preguntas, así que vamos a ver cuánto nos dan los tiempos. Acá nos comenta Teresita nuevamente, otra pregunta de Teresita nos dice, ¿cómo pueden convivir distintos roles en un tablero Kanban? Ejemplo, tenemos un tablero orientado a desarrollo y a veces hay tareas administrativas dentro de ese tablero. ¿Cómo pueden convivir ambas áreas en un mismo tablero?
Bien, tendría que hacerle una pregunta a Teresita y así, me imagino que no porque es administrativo y desarrollo, pero si una persona tiene más de un rol. ¿Ah? Usualmente no tiene más de un rol, más cuando son este tipo de roles distintos, y lo que se hace usualmente es que, viste que en el tablero que yo tenía la carita. Bueno, esa carita de esa persona que tiene el nombre, se coloca nombre perfil. Entonces ahí hay distintos roles que están interactuando y es transparente para las demás personas, porque para la persona que está siguiendo otras cosas no le interesa cuál es el rol, pero sí le interesa cuando hay algo que sea de esa tarjeta. Entonces cuando entra esa tarjeta, ve esa personita con la carita, que visualmente es mucho mejor, y se ve el nombre y se ve el guión en el rol y ahí sabe a dónde puede acudir. Eso es lo que es bastante común. Sí, además de que se puede etiquetar, llegan notificaciones, o sea, en un tablero Trello puede estar toda la organización. Ay, También está en cada uno en ver en qué momento entra en acción y cuándo no. Y ahí es cuando entran esas notificaciones. Bueno, es momento de que trabaje alguien de administración. Bueno, ok, le llega la notificación, hace su trabajo, lo cambia de estado y ahí vuelve de repente a desarrollo o al área que corresponda. bien, excelente. Gracias, Por chicos. las dudas, eso que dicen de tener un rol o alguien, siempre tiene que haber al menos una persona. Siempre en un tablero Kanban tiene que haber al menos un responsable por actividad. Entonces, eso es algo que es esencial para que los procesos se puedan seguir dando y para que efectivamente se interactúan distintas áreas cuando vayan a entrar, no se queden perdidos, sino que vean la cara de esa persona y rápidamente puedan escribirle. Y asocien tarjeta, es decir, a esa persona. Es decir, ya asocien de que esta persona está encargado de esto, es responsable de Exacto. esto, se lleven al tanto. Ay, excelente, chicos. Gracias ahí por los tips. Bueno, aquí Carmen, que fue la pregunta anterior, nos dice que muchas gracias, que se apunta con ustedes, que se ve que la tienen clarísima. Así que ya hay algunos participantes para el workshop. Bueno, acá, bueno, nos pregunta Carlos Martínez, acá desde Tijuana, México. Para un segundo, se me fue la pregunta. Ajá. Carlos Martínez dice, nos pone una situación. Dice, ¿qué pasa si se tienen las tareas asignadas y sin embargo el administrador decide tener más de una junta diaria por más de 10 a 15 minutos? ¿Qué es recomendable para este tipo de situación? Bien. Allí el tema de la comunicación, habría que ver por qué la persona está queriendo tener reuniones de 15 minutos, capaz que no está comprendiendo bien cómo es el flujo de trabajo y por eso está necesitando que se lo expliquen en la reunión. Quizás lo mejor es que en la siguiente reunión le cuenten un poco o validen ustedes cuáles son las actividades que se repiten y qué es lo que constantemente se conversa, porque allí quizás agregando un poco más de información en la tarjeta le permite que esa persona lo pueda responder y ver en cualquier momento sin esperar a la reunión. Allí para mí más que todo es eso, falta de comunicación y de comprensión del flujo. Yo he visto, es decir, y en proyectos, por ejemplo, he visto que, no sé, en la daily se abre el Trello y se visualiza, bueno, chicos, ¿cómo estamos? ¿Qué está en la columna doing? ¿Qué falta para llegar a la columna, es decir, para review o done? Claro, Pero que está bueno como guía, para también llevar una guía, no sé, lo veo desde mi punto de vista ahí, para guía en cuanto a que no nos vayamos de los temas en la daily. No sé, ¿y ustedes qué recomiendan? ¿Está bien eso? ¿O no deberíamos apoyarnos entre él? ¿O sí puede ser una herramienta como de apoyo para visualizar las daily, por ejemplo, que se lleven? ¿Sí? Sí, sí. A ver, está esa opción de agregar una columna, de sea preguntas para la próxima daily. Y ahí, a ver, siempre tenemos, aunque digamos que no siempre tenemos un tiempito muerto para poder revisar eso y Bien. estar preparados para la próxima daily y tener la respuesta y capaz que tenerla antes incluso. Lo bueno que tiene todo esto es que el sistema Trello, que se puede integrar con otras aplicaciones, como por ejemplo Slack, en la que podés instalarlo como un Power Up. Y bueno, tener conversaciones en Slack, citando la tarjeta, hablando directamente con la persona, para evitar de repente que esas dailies se extiendan innecesariamente por algo que sea una tontería a veces. Bien. Yo les cuento, yo desde que conocí Trello, yo me enamoré de Trello, sin que mi esposo se ponga celoso. Pero yo no puedo vivir sin Trello. Mi vida es un Trello y me ayuda muchísimo. ¿Qué me pasa ahí? No sé si usted tiene algún consejo, alguna recomendación. Hay muchas veces que, no sé,
me quedan tarjetas que al final, no sé, esa tarea no se hizo o al final ya no la iba a realizar porque, no sé, resolví con en otra situación y a veces me quedan medio archivadas, entonces tengo como que tener, no sé, los viernes setearme de revisión, si alineado a esto que preguntaba, es decir, revisar si está bien todas las tarjetas, si hay algunas que la hice y no me di cuenta, por ejemplo, no sé, me ha pasado y ya tengo que pasarla a Dan. Eso ahí que recomiendo, es decir, esas revisiones periódicas de tu tablero como para saber que está actualizado, de que no tienes ahí medio basura metida por Claro, medio y que está quedando obsoleto. esa es la mejor práctica la que estás haciendo, Liz. O sea, semanalmente, si no se puede semanal, si no les da tiempo, por lo menos quincenalmente, hacer ese chequeo. Eso puede pasar siempre porque una vez tiene semanas más complicadas que otras, así que muchas veces se te puede ir que terminaste algo, no lo viste o que ya no tenía sentido. Entonces, la mejor práctica de mi parte recomendada es hacer esa revisión y ese chequeo una vez por Ah, semana, una vez cada 15 días. bueno, entonces no Y estoy lo tan mal. otro es sí, sí, lo otro es en una tarjeta agregar checklist, ¿no? Exacto. Agregar checklist y ir completándolo, que a veces te salva eso. A ver, uno puede crear una tarjeta en Trello, puede Sí. agregar un checklist, y si uno considera que ese ítem de ese checklist es necesario que sea una tarjeta, con un par de clics lo convierto En en una una tarjeta. tarjeta y lo saco de ese ciclo. Es súper Bien. interesante eso para poder evitar hacer tarjetas de más Claro. y todo eso. Esa práctica la voy a empezar la he optado, pero no en todas las situaciones y creo que me va a poder servir para agrupar, porque a veces tengo, no sé, 20 tarjetas y que pueden estar resumidas en algo determinado y así se genera menos ruido. Porque a veces como que tenés muchas tarjetas genera ansiedad de todo esto lo tengo que hacer y Sí, si lo resumimos en Shelly como que te queda más visto y vas como marcando down, down, down y te genera eso de ya cumplí, lo cumplí, lo Se cumplí. siente mejor. Sí. Excelente ahí los tips, chicos. Bueno, tenemos más preguntas. Acá, bueno, Carlos nos dice que excelente material, súper claro, y bueno, saludos desde Tijuana, México. Así que ahí Gracias. estamos desde gracias, México salud. conectados también. Bueno, acá, a ver, Edmundo nos pregunta, ¿cualquiera puede crear tarjetas en un proyecto, en un Trello? Excelente pregunta. No. No, no, la idea de eso es definir los roles, por eso mismo. O sea, si tú estás en una instancia inicial, en esa instancia inicial tienes la capacidad de poder crear tarjetas, puede pasar que en algún momento se les pase alguna tarjeta y alguien en el medio tenga que crearla. Eso implica que hay algún rol que no se está dando bien, puede suceder en un momento de colapso, pero después se tiene que resolver. Pero no puede pasar que alguien que esté en etapas finales esté creando tarjetas porque quiere decir que no pasó por todo el flujo. Ah, Entonces, no están permitidos todos los roles, quienes están permitidos son los roles que están en esta etapa inicial y si es posible tener a alguien encargado de ir asumiendo esas tareas que vienen y irlas procesando, es muchísimo mejor. bien. Y que es decir, esto que les voy a comentar ahora, es decir, siempre he visto que la buena práctica es siempre mover la tarjeta hacia adelante, no intentar mover hacia atrás. Es decir, ¿esto es pecado o no es pecado? ¿Cómo lo No, ven ustedes ahí? ¿Se puede mover una claro, tarjeta hacia atrás o no es permitido? Hay que intentar llevarla hacia adelante siempre. ¿Cómo lo visualizan claro. ahí ustedes? Pueden pasar dos cosas. Puede pasar que si se está yendo hacia atrás es porque hay, o sea, con que se haga una vez, con que se haga un porcentaje bajo, es lo de menos porque puede ser que alguien se haya equivocado y le haya pasado erróneamente. Pero si es Bien. algo que pasa con frecuencia, lo mejor es tener esa sección de estancadas, porque eso Mm, quiere decir que está yendo y viniendo, entonces hay un flujo que no está funcionando. Entonces es mejor que queden estancadas y que después se revise por qué ese flujo no se está generando y ver si entonces la tarjeta hay que definirle mejores características. Entonces, ah, no es lo más recomendado, no es que si lo haces, Trello se cae ni nada, pero sí, el objetivo del flujo es que fluya. Entonces, que sí, lo fluya, mejor es que siga, exacto. que avance. Bien, bien, bien. Ay, gracias, Jerry. Bien, acá nos dice, a ver, un segundo, tenemos varias, nos quedan algunas, creo que estamos en tiempo todavía, así que las vamos a ir respondiendo. Nos pregunta Carlos Martínez. A ver, no, 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 ya esa la hicimos. Para ahí. Exacto. A ver. Jessit Oshin nos pregunta, ¿Trello es open source? Bueno, quiero que sepan algo, nuestro perfil técnico es bastante mínimo. La verdad Bien. no lo he investigado, no sé sobre qué está. No Sé sé que si es tienen libre,
pero la Sí. verdad no sé sobre Tiene qué como un está. límite, algo así. Es decir, tenés como ahí un límite, tengo entendido. Si yo lo uso y Sí, no sé sí, si es que sí. tengo. Ah, ok, perdón. Cuando te refieres a si es open source, sí, o sea, se puede utilizar gratis. Pensé que Sí. estabas refiriendo sobre qué estaba, no Ah, tengo ni idea. si es Pero, gratis, pago. claro, sí, hasta 10 tableros son gratis, y no tiene mayor límite. Y luego lo que les decía es que si te creas un usuario e invitas a alguien, te van dando un mes con mejores beneficios. Entonces siempre hay cosas Ah, para poder usar. está buenísimo. Sí, sí, Perfecto. pero siempre es accesible desde la URL de Trello, o sea, no lo puedo instalar en mi servidor. Ah, bien, buenísimo. Vale, gracias ahí, chicos, por la aclaración. Bueno, Teresita se copó con varias preguntas y bueno, nos dice que muchísimas gracias por las respuestas anteriores y nos pregunta, ¿es conveniente estimar las tarjetas para saber aproximadamente cuánto va a llevar la tarjeta? Ahí yo he visto que como se incorporó un plugin, yo lo sumé porque me salió ahí, como es un plugin, lo tengo por acá instalado, que es como medio de Scrum y te permite, te suma como los punticos en las tarjetas. ¿Eso es conveniente, es factible, estimarlas? Hay un gran depende allí. No sé si Santi tú quieres responder esa. No, para gente como vos, Jerry, que le encanta gestionar y medir todos los tiempos, es un golazo. Bien. Sí, Bien. a ver, o sea, a mí me gusta, pero no todos funcionan de esa manera. Canva, no es, la estructura de Canva y el concepto de Canva no es para hacer cada vez las cosas en menor tiempo ni para tener definido qué es lo que vale más. Sí hay un nivel de prioridades, pero casi siempre como se define el proceso, todo lo que está entrando es necesario de realizar. Entonces, si tú quieres definir prioridades a través de esos puntos, está bien, pero si no todo lo que tienes que establecer es prioridades, sino que todo más o menos tiene la misma prioridad y lo que tienes que necesitar es que fluya, entonces no es indispensable colocarlo, y todo lo contrario te puede perjudicar porque puedes estar como ansioso por generarlo. Entonces, por eso digo lo del gran depende. El Y en equipo primero lugar de tiene que hacerlo, conocerse. claro, en No, lugar de perdón. hacerlo bien y hacerlo en tiempo, lo hacemos rápido y probablemente mal por esa presión. No, o no, retrasemos, así como que el equipo primero tiene que conocerse, es decir, el esfuerzo que puede realizar como para tener esta estimación y que cada vez con el tiempo sea más certera. También Exacto. sería bien, bien, bien. Excelente, chicos. Acá el mundo nos pregunta, ¿qué ceremonias recomiendan para Kanban? ¿Existen ceremonias como Scrum o algo así? ¿No? Lo No, más no, rápido posible. sí, no Que hay todo una, sea... claro, están las daily, el concepto de las daily se usa muchas veces, nunca, o sea, la mayoría de las veces si se utiliza desde, no, ni siquiera de 15, son de 5 minutos nada más, todo bien, bien, hay algo grave, ¿no? Se sigue. Semanalmente se hacen especies de retrospectivas, las retrospectivas no son cada sprint ni nada como se establece, sino que son de forma más continua porque es para ver si el flujo está actuando bien. Entonces, más allá de esas ceremonias típicas de retroalimentación y comunicación, no hay mucho. que todo fluya lo más rápido, sí, como decía Santi, no Claro. no muchas reuniones, sino que todo vaya, mismo el tablero nos ayuda a ir visualizando todo este avance y que se tenga la menor, no en sí comunicación, pues siempre tiene que haber comunicación, me imagino, en el equipo, pero que sí se emplee el menor tiempo en esto de reunirse, conversar, que todo Exacto. quede lo más claro por ahí y se gestione. Exacto, sí, sí, seguro que la ceremonia básica es la retro, y la retro es semanal o cada 15 días, dependiendo de cómo sea el flujo de trabajo. Pero más Bien, allá de eso, efectivamente lo que tú dices, tal cual. bien, Claro, porque excelente. la ventaja, recuerden que es eso, de saber en todo momento en qué está cada persona y en qué está cada cosa. Y eso Entonces, queda bien ahí reflejado. Si lo hacemos bien, queda ahí en el tablero, bien exacto. visualizado. Ah, excelente. Bueno, acá Manuel nos dice que muy buena presentación, chicos, muchas felicidades y bueno, saludo desde Lima, Perú. Nos viene con Gracias. 3 preguntas, así que vamos a intentar a ver si la podemos contestar. Dice, primera pregunta, ¿qué métrica o valor se puede guiar para saber cuántas tarjetas puedo poner en una columna? Si esto es algo que se aprende de forma empírica o qué experiencia han tenido con la definición de dichos números por columna. Sí, eso es totalmente empírico, depende de la cantidad de personas en el proyecto y depende de la cantidad o sea, si de dependencias que hay hacia adelante. Es decir, lo mejor es que cuando la primera vez que tú implementas Canva,
no hay ningún nivel de límite, se empieza a ver qué va sucediendo, defines como en segunda instancia la dependencia, y en función de que, la segunda instancia, de que estén las dependencias en la segunda instancia, buscas que siempre haya algo hasta el final. Entonces empiezas a hacerlo tipo embudo. Si mi mínimo necesito acá, vengo entonces para acá y veo cuántas establezco, y veo hasta cuántas para acá, hasta cuántas establezco. Entonces allí es que defino las cantidades. No se hace en un primer momento, se hace después de una 3, 4 retros cuando estás haciendo el proceso de implementación. Bien, Después del excelente. caos, Bien. básicamente. Después del caos y un montón de cuellos de botella, ahí recién podemos empezar a medir cuánto es el tope de cada tarjeta, de tarjetas en cada columna. Bien, pues nosotros desde, no sé, ahí no sé si está asociándole Manuel, si es tester o algo, está en el área de testing. Nosotros desde testing intentamos, si usamos acá, por ejemplo, un board, si sea Trello o lo que sea, limitar el work in progress. Es decir, ponerle un poco de límite en el sentido no de la cantidad de tarjetas por columna, pero sí para que no existan estos cuellos de botella a la hora que pasen a testing, porque muchas veces es decir, los desarrolladores empiezan a desarrollar y nos empiezan a pasar tareas hacia capaz la Claro. columna de testing o hacia el tester. Entonces el tester después queda como con 20 tarjetas a la misma vez. Entonces ahí, por eso a veces, no sé si se está refiriendo Manuel a eso, es a Pero limitar. eso que tú dices es tal cual el cuello de botella que nosotros estamos hablando. Ustedes como tester están en esa última parte. Entonces son ustedes los que después que se aplicó la metodología Kanban, es que están determinando cuánto es lo que pueden hacer por día, por semana, y cuánto es lo que pueden tolerar de recepción antes de colapsar. Entonces, pero Claro. eso se define después que se estableció y después que vieron cuántas van recibiendo. Claro, sí, tendemos a eso, a hacer como que en la última, lo ideal es Está que a veces buenísimo. hasta que no existe esta columna de testing, porque lo ideal es que, por ejemplo, que sea la columna doing y por ejemplo, usemos etiquetas y que, bueno, esa etiqueta ya sea, no sé, testing o algo así, porque sí, a Claro, veces se ve como si usamos una columna testing, es como que, bueno, desarrollo, desarrollo, desarrollo y prueba al final. Si la idea es que esto fluya, bien, entonces en ese proceso nos vayan llegando las tarjetas, es decir, que no se estanquen en la columna y decir, no se estanquen en desarrollo y que después nos lleguen 5 tarjetas a la misma vez. claro, Es decir, es bastante presión en ese momento. Entonces, ahí por eso claro. mejor lo voy a poner. Claro, Bueno, lo una ideal pregunta, también es definir, perdóname, es definir no, el ciclo tranquilo, de vida de estas pruebas que esté claro, alineado con el ciclo de Trello, ¿no? exacto. Excelente, gracias chicos. Bueno, ahí una segunda pregunta es, ¿cómo trabajaría una tarea, por ejemplo, cómo trabajaríamos una tarea muy grande dentro de Kanban, sabiendo que cada tarjeta debe ser tratada y ser puesta a producción a la brevedad o dentro de un tiempo de planificación estipulado por el equipo? Acá, si quieres, Bien. ¿quieres que Sí, le repita la pregunta? Porque a mí sí, tampoco me por quedó muy favor. claro. Sí. Bien, ¿cómo trabajaría una tarea? Es decir, ¿cómo trabajaríamos una tarea muy grande dentro de un Kanban? Primero que no me imagino que no deben existir tareas muy grandes dentro de un Kanban, sabiendo que cada tarjeta debe ser tratada y ser puesta a producción a la brevedad o dentro de un tiempo de planificación estipulado por el equipo. Es decir, para mí las Lo que, tareas no deberían ser grandes primero que todo. claro, esa tarea seguramente tiene un checklist, y eso que decía Santi del tip del checklist, convertirlo en una tarea en específico, es lo más importante en ese caso. Porque si te abrumas y te quedas colapsado con esto, sabiendo que viene más complicada, no va a funcionar bien el flujo de trabajo. Entonces, convertirlas en otras tarjetas, en este caso es lo más recomendable. Sí, bien, desglosarla, es decir, tratar de que minuciar lo Exacto, más que podamos para que no nos queden estas inmensas tarjetas que después como que toda una pelota hacia atrás y a veces nos exacto. trae esta ida y vuelta que les comentaba anterior. Bien, acá última pregunta de Manuel, dice, ¿en un solo tablero puede trabajar diferentes miembros de una organización? Por ejemplo, sí, creo que esta pregunta la respondimos ya, que si IT, marketing, recursos humanos, esto ya lo estuvimos respondiendo anteriormente. Sí, la respuesta es sí. Bien. Excelente. Y bueno, acá Jessie, última pregunta que tenemos, chicos. Dice, gracias por la respuesta. Fue la que preguntó si era open source anteriormente. Y quisiera saber sobre su experiencia y de qué perfil o perspectiva nos hablan, por ejemplo, qué rol ustedes tienen en su empresa actualmente. Es decir, que quería conocerlo, porque acá casi todos vienen, son testers. Claro, Entonces, bien, para que bien. hablen un poco. Perfecto. Yo he trabajado, o sea, tengo distintos roles, por ejemplo, rol de implementadora, rol de project manager, y también he trabajado como el rol del proceso operativo directamente. O sea, en la empresa en la que nosotros estamos, el proceso en el que yo me encuentro, el proceso es más o menos como el ejemplo que le mostraba. Entonces, a veces
soy más pivote y parto desde un perfil u otro, pero siempre es la parte de gestión de proyectos. Capaz que por eso tengo el análisis un poquito más desde arriba y de gestión de indicadores. Excelente. ¿Y vos, Santi? Claro, yo principalmente aplicando Kanban a diestra y siniestra en todo tipo de proyectos, específicamente en el último en el que implementé un proceso brutal en una empresa de tecnología y bueno, más allá de estar como cabeza de ese equipo Kanban, estaba administrando ese tablero todo el tiempo. Wow, bien. Y bueno, a veces capaz que no es necesaria la daily en algunos casos, porque bueno, al tener una persona específica para eso, para gestionar todo ese flujo, para medir los cuellos de botella, incentivar al equipo, etcétera. Bueno, un poco ese es el rol además que es entre eso y un poco comercial, ¿no? Bien, todos unos gurús de Canva. Acá entonces, chicos, cualquier consulta la tenemos. Acá Gerardo Bartolomeo nos dice que felicitaciones, gente, muy buena conferencia. Así que gracias, Gerardo, por Hola. participar. Gracias, Y Gera. acá nos quedó una última pregunta de Marcel. Nos dice que muy buena la presentación. ¿Cómo estiman las tareas? Creo que lo estuvimos respondiendo anteriormente al tema de las estimaciones y cómo miden la velocidad del flujo o del equipo. Ya ahí es como más parte, me parece, del equipo, de conocerse, ir probando. Es decir, están desde Scrum, Sí, está la Planning Poker. Y ahí como que me miden los esfuerzos, los equipos, no sé, de Kanban, cómo, si hay algo sí. específico. El proceso es más o menos el mismo que el planning poker. Lo primero es definir cuáles son los puntos, cada uno de los puntos, cada uno de los hitos del proceso, y después de eso definido se hace tipo una actividad específica para ver cuántos están y qué tanto tiempo le están generando en función al esfuerzo y al espacio de tiempo en el que están trabajando y dedicándole esa actividad. Bueno, excelente. Muchísimas gracias, chicos. Bueno, por acá estamos cerrando hoy. Muy agradecidos inmensamente desde Abstracta también por aceptar la Gracias a ti. invitación. Agradecer también a Abstracta por facilitarnos este espacio y bueno, Proyecto Kanban también a ustedes por aceptar estar acá con nosotros y sacarnos pila de dudas que nos estuvieron sacando ahí. Estuvo muy bueno el debate al final y que tuviésemos tiempo también para hacer todas tener todas estas respuestas que a veces no nos dan los tiempos. Así que excelente, chicos. 1.000.000 de gracias. Y bueno, nos Gracias vemos a en la ti, a próxima ustedes. Gracias a ti. webinar y estaremos compartiendo la grabación en YouTube. Así para los que acá quieran volverla a ver y no se conectaron al inicio, estaremos compartiéndola. Bueno, ahí Manuel nos agradece. Muchas gracias por su respuesta y bueno, excelente. Así que nos despedimos por hoy, chicos. 1.000.000 de Bueno, buenas gracias noches a y hasta la todos. Chao, próxima. chao. Muchas Abrazo. gracias. Chao. Adiós.